Me divorcié y me mudé al extranjero. Mi ex esposo inmediatamente se casó con su nueva novia, planeando quitarme todo. Durante su boda, un invitado dijo una frase que hizo que él perdiera el control. Se puso pálido cuando estaba sentada en una terraza tranquila en Chiareí, Portugal, mirando cómo el sol se hundía en el Atlántico cuando mi teléfono vibró. Era una foto de mi ex esposo en un smoking a medida, con el brazo envuelto alrededor de su nueva esposa, sonriendo como un hombre que creía que finalmente había ganado. Lo que él no sabía era esto. 7 años de mi trabajo construyeron su imperio. Una copia de seguridad olvidada contenía cada secreto que intentó borrar. Y en solo unas pocas semanas, la vida que estaba celebrando comenzaría a colapsar. No por venganza, sino porque la verdad tiene una manera de alcanzar a los hombres que subestiman los detalles. Chiareí tenía una manera de hacer que el tiempo se sintiera más lento. Casi intencional. El aire llevaba el aroma de sal y pino. Y el Atlántico se extendía interminablemente más allá de los acantilados como si no tuviera otro lugar donde estar. Esa tarde, la luz se desvaneció suavemente. No dramáticamente. Como si el sol mismo hubiera aprendido a contenerse. Me gusta eso de este lugar. Nada aquí se apresuraba. Nada exigía. Era lo opuesto a mi vida anterior. Cuando mi teléfono vibró, no me apresuré a revisarlo. Había aprendido a no hacerlo. Durante años. Cada vibración solía significar urgencia. Clientes. Fechas límite. Problemas que solo yo podía arreglar. Ahora. Era solo sonido. Eventualmente. Lo alcancé y vi la foto. Nathan. Con el smoking perfectamente confeccionado. La postura confiada. La sonrisa que practicaba en los espejos antes de reuniones importantes. Su brazo alrededor de una mujer que reconocí de inmediato. Olivia Grant. Joven. Ulire. Vistiendo un blanco que probablemente costaba más que mi primer automóvil. Se ven tan felices juntos. Ese era el mensaje adjunto a la foto. Sin nombre. Solo alguien que pensaba que estaba siendo útil o amable o curioso. Sonreí. No porque no doliera. Y no porque todavía lo hiciera. Sonreí porque Nathan creía que la historia había terminado. Y yo sabía que ni siquiera había llegado a su capítulo más importante todavía. Para entender por qué. Tienes que saber quién era yo antes de convertirme en la mujer sentada sola en una terraza en Portugal. Mirando a un hombre de mi pasado celebrar un futuro que no se había ganado. Mi nombre es Claire Whitmore. Tengo 34 años y durante 7 años ayudé a construir una empresa que luego se usaría para borrarme. Conocí a Nathan Cole Whitmore cuando tenía 24 años. Él tenía 30. Encantador de una manera que se sentía sin esfuerzo. Ambicioso de una manera que se sentía contagiosa. Hablaba de crecimiento y visión y escala. Palabras que hacían que las cosas ordinarias sonaran extraordinarias. Yo trabajaba como analista financiera en una firma mediana en Nueva York. El tipo de trabajo donde la precisión importaba más que el carisma. Nathan notó eso. Dijo que admiraba cómo pensaba. Cómo veía patrones que otras personas pasaban por alto. Cómo hacía las preguntas correctas. En ese momento. Le creí. Mirando hacia atrás. Entiendo otra cosa ahora. Él vio a alguien que podía hacer el trabajo que él no quería entender. 6 meses después de que empezamos a salir. Me propuso matrimonio. 6 meses después de eso. Renuncié a mi trabajo. Nathan acababa de lanzar Coldstone Advisory. Una firma de consultoría inmobiliaria con grandes promesas y muy poca estructura. Necesitaba ayuda. Dijo. Solo temporalmente hasta que las cosas se estabilizaran. Mi madre me dijo que era un error. Mis amigos lo llamaron un riesgo. Nathan lo llamó una asociación. El amor tiene una manera de replantear la lógica. Durante los siguientes 7 años. Me convertí en lo que nadie veía y en quien todos confiaban.
Manejé los libros contables. Negocié contratos. Rastreé los ingresos. Gestioné el cumplimiento normativo. Organicé registros digitales. Revisé estimaciones de impuestos y corregí errores antes de que alguien más los notara. Nathan se convirtió en la cara. Yo me convertí en la base. Él llamaba a mi trabajo la parte aburrida. La parte poco atractiva. El ruido de fondo. Mientras él cerraba tratos en cenas costosas. Yo me aseguraba de que esos tratos realmente generaran dinero. Mientras él estrechaba manos y recolectaba elogios. Yo me quedaba hasta tarde arreglando discrepancias que podrían haber destruido todo si se dejaban desatendidas. En algún momento. Dejé de corregirlo cuando presentaba la empresa como algo que construyó desde cero. Contratamos personal a medida que la firma crecía. Vendedores. Asistentes. Consultores. 18 meses antes de que todo colapsara. Nathan insistió en que necesitábamos una asistente ejecutiva. Alguien para gestionar su calendario. Sus viajes. Su creciente lista de obligaciones. Fue entonces cuando Olivia Grant entró en nuestra oficina. Era eficiente. Educada. Siempre impecablemente vestida. Y lo suficientemente joven para recordarme que el tiempo avanzaba. Lo reconociera yo o no. Noté los cambios antes de notar la verdad. Noches tarde que no tenían sentido. Viajes de negocios que se extendían más de lo planeado. Un renovado interés en la apariencia que se sentía repentino después de años de cómoda indiferencia. Luego aparecieron los recibos silenciosamente. Persistentemente. Imposibles de ignorar una vez que comenzabas a prestar atención. Cuando confronté a Nathan. No lo negó. Tampoco se disculpó. Me dijo con calma. Profesionalmente. Que quería el divorcio. Que nos habíamos distanciado. Que esta era la mejor decisión para ambos. Habló de la manera en que siempre lo hacía cuando pensaba que las emociones eran inconvenientes. Los trámites se movieron rápidamente. Demasiado rápido. Y fue entonces cuando aprendí cuán a fondo puede prepararse un hombre para eliminarte de una vida que ayudaste a crear si cree que ya no importas. Para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Cada puerta tras la cual había construido mi vida ya estaba cerrada con llave. Y yo estaba parada afuera sosteniendo nada más que la ilusión de que la historia había terminado. No lo estaba. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que este espacio crezca y te trae más historias tranquilas como esta. Gracias por escuchar. Lo primero que Nathan me quitó no fue dinero. Fue el acceso. La mañana después de que solicitó el divorcio. Me senté en la mesa de mi cocina en Nueva York con una taza de café que ya se había enfriado y abrí mi computadora portátil. Necesitaba algunos documentos personales. Correos electrónicos antiguos. Resúmenes de impuestos. Cosas que siempre había mantenido perfectamente organizadas en nuestros sistemas compartidos. Inicié sesión en la unidad en la nube de la empresa de la manera en que lo había hecho miles de veces antes. Acceso denegado. Fruncí el ceño. Asumiendo que era un fallo técnico. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Luego mi correo electrónico cerró mi sesión. Luego el software de contabilidad. Uno por uno. Los sistemas que había construido. Mantenido y protegido durante 7 años. Me rechazaron como a una extraña. Sin advertencia. Sin explicación. Solo puertas cerradas. Llamé a Nathan. Contestó al tercer timbre. Con voz tranquila. Casi ensayada. Mi abogado me aconsejó asegurar todos los activos comerciales durante el procedimiento. Dijo. Es estándar. Estándar. Esa palabra aterrizó con un peso que no esperaba. Le pregunté cómo mis archivos personales contaban como activos comerciales. Hizo una pausa el tiempo suficiente para señalar cálculo. Si está en los sistemas de la empresa. Pertenece a la empresa. Respondió. ¿Entiendes cómo funciona esto? Claire.
Por supuesto que lo entendía. Yo había diseñado cómo funcionaba. Conduje a la oficina de todos modos. Parte de mí todavía creía que había habido un error. Algún contratista de tecnología de la información demasiado entusiasta. Alguna medida temporal que se corregiría una vez que la gente se calmara. El código de seguridad no funcionó. Mi tarjeta de acceso parpadeó en rojo. Me quedé en el estacionamiento de un edificio en el que prácticamente había vivido durante años. Mirando puertas de vidrio que reflejaban mi propia expresión confundida. Adentro. La gente se movía entre escritorios. Los teléfonos sonaban. La vida continuaba. Solo que no para mí. Nathan no bajó a hablar. No envió mensajes de texto. No explicó. No tenía que hacerlo. Para el final de la semana. Comenzó la segunda fase. La madre de Nathan. Margaret Cole. Nunca me había querido. Me toleraba de la manera en que algunas mujeres toleran arreglos temporales con sonrisas educadas y juicios silenciosos. Ahora tenía un propósito. Los amigos dejaron de devolver mis llamadas. Las invitaciones desaparecieron. Personas que conocía desde hacía años comenzaron a hablarme con una suavidad cuidadosa. El tipo reservado para alguien que podría ser inestable. En la tienda de comestibles. Una mujer que apenas reconocí me apretó el brazo y dijo que esperaba que me estuviera cuidando. El énfasis en mí misma me dijo todo. Margaret estaba preocupada por mi estado mental. Aparentemente. Lo había mencionado casualmente a los vecinos. A amigos mutuos. A cualquiera que escuchara. Le preocupaba que no estuviera manejando bien la separación. Le preocupaba que pudiera ser difícil. La historia viajó más rápido de lo que la verdad jamás podría. Nathan contrató a Harold King. Uno de los abogados de divorcio más agresivos de la ciudad. El tipo de hombre que trataba cada caso como una conquista y facturaba en consecuencia. Encontré mi propio abogado. Un profesional decente y empático que escuchó atentamente y prometió hacer su mejor esfuerzo. El desequilibrio fue obvio desde el principio. La primera oferta de acuerdo llegó 2 semanas después. La leí 2 veces. Luego una tercera vez. Convencida de que había entendido mal algo fundamental. Según la declaración financiera de Nathan, Colestone Advisory era apenas rentable. Sus activos personales eran modestos. Varias propiedades que habíamos discutido durante años faltaban por completo o estaban valoradas en cifras que bordeaban la ficción. El apartamento que alguna vez habíamos hablado de vender para financiar nuestro futuro estaba subvaluado. La inversión en el extranjero que él había insistido que era insignificante. No figuraba en la lista. Yo conocía estos números. Había vivido dentro de ellos. Cuando señalé las discrepancias a mi abogado. Asintió lentamente e hizo la pregunta que me seguiría durante meses. ¿Tienes documentación? No la tenía. Ya no. Todo estaba encerrado dentro de sistemas a los que ya no podía acceder. Controlados por un hombre que se había preparado para este momento con precisión silenciosa. Nathan no estaba improvisando. Estaba ejecutando un plan. Las cartas de Harold comenzaron a llegar semanalmente. Cada una más firme que la anterior. Plazos artificiales. Amenazas apenas veladas sobre litigios prolongados. El mensaje era claro. Cooperar o ser aplastada bajo honorarios legales que no podías pagar. Nathan y Olivia dejaron de esconderse. Aparecieron fotos en línea. Cenas. Eventos. Sonrisas que parecían ensayadas para una audiencia. La presentó a los clientes como su socia. La palabra se atascó en mi pecho cada vez que la vi. 7 años de asociación real y él nunca la había usado para mí. No estaba durmiendo. No estaba comiendo adecuadamente. Había perdido mi trabajo. Mi matrimonio. Mi reputación y mi comunidad en cuestión de semanas. La presión no explotó. Se apretó lenta e implacablemente. Para el 4.º mes. Mi abogado comenzó a sugerir un compromiso. A veces la paz vale más que la justicia.
Dijo suavemente. Quería creerle. Así que cuando llegó la oferta final. Todavía insultante. Todavía deshonesta. Firmé. Me dije a mí misma que estaba eligiendo la libertad. Me dije a mí misma que la historia había terminado. Estaba equivocada. Firmé el acuerdo un martes por la tarde. Estaba lloviendo en Nueva York. El tipo de lluvia fría y gris que se filtra en todo y hace que la ciudad se sienta más pequeña de lo que es. Mi abogado deslizó los papeles sobre el escritorio y me dio una mirada que intentaba con mucho esfuerzo ser amable. Esto no te define. Dijo. Asentí porque eso era más fácil que admitir cuán derrotada me sentía. El documento era grueso. Clínico. Indiferente. Página tras página. Reduciendo 7 años de matrimonio. 7 años de trabajo no remunerado y 7 años de confianza a párrafos ordenados y números finales. Leí cada palabra. Aunque ya sabía lo que decían. Nathan se quedaría con el negocio. Nathan se quedaría con las propiedades. Nathan se quedaría con el futuro que habíamos planeado juntos. Yo recibiría un pago modesto. Suficiente para sobrevivir. No suficiente para reconstruir. Y a cambio, renunciaría a cualquier reclamo adicional. Final. Vinculante. Irrevocable. Mi mano vaciló por un momento antes de firmar. No porque no entendiera lo que estaba renunciando, sino porque alguna parte de mí todavía esperaba que Nathan pudiera detener esto. Pudiera reconocer lo que yo había hecho. Pudiera decir: esto no está bien. No lo hizo. El bolígrafo se sentía más pesado de lo que debería. Cuando terminó, salí y me quedé bajo el toldo durante mucho tiempo, viendo la lluvia desenfocar las luces de la calle. Esperaba sentir algo dramático. ¿Ire? Alivio. Dolor. En cambio, me sentí vacía. El divorcio finalizó 3 semanas después. Nathan no me contactó. Tampoco la mayoría de las personas que alguna vez llenaron mi calendario con invitaciones y obligaciones. Mi teléfono permaneció en silencio de una manera que se sentía deliberada. Empaqué mi apartamento lentamente. 7 años cupieron en menos cajas de las que esperaba. Ropa que ya no usaba. Archivos que ya no necesitaba. Regalos que ahora se sentían como artefactos de una vida diferente. Cada cajón vaciado se sentía como un reconocimiento silencioso de que no quedaba nada que salvar aquí. No lloré mucho. No porque no doliera, sino porque el agotamiento tiene una manera de entorpecer la emoción. Había pasado la indignación. Pasado la incredulidad. Simplemente estaba cansada. La idea de quedarme en Nueva York se sentía insoportable. Cada esquina guardaba un recuerdo. Cada restaurante resonaba con conversaciones que ya no importaban. Incluso el silencio se sentía crítico. Como si la ciudad misma ya hubiera decidido quién tenía la culpa. Recordé la casa en Portugal. Técnicamente, ya no era mía. En el papel. Pertenecía a Nathan ahora. Doblada cuidadosamente en el acuerdo que había firmado. Pero la idea de ir a un lugar desconocido. Un lugar hermoso y alejado de mi fracaso se sentía necesaria. Mi abuela había sido portuguesa. Todavía tenía la doble ciudadanía gracias a ella. Se sentía como una escotilla de escape que no había notado antes. Reservé un boleto de ida. La noche antes de irme. No pude dormir. Me senté en el suelo de mi habitación. Rodeada de cajas a medio empacar. Mirando paredes que ya no se sentían mías. Mi teléfono vibró una vez. Una notificación de las redes sociales. Otra foto de Nathan y Olivia. Otra sonrisa. Puse el teléfono boca abajo y no volví a mirar. El vuelo a Lisboa fue tranquilo. Pasé la mayor parte mirando por la ventana. Viendo pasar las nubes debajo del avión como si llevaran los problemas de otra persona. Cuando aterrizamos, el aire se sentía diferente. Más ligero. Más salado. Si Aarey era todo lo que Nueva York no era. Verde.
¿Lenta? Sin disculpas, tranquila. La casa estaba en un acantilado con vistas al Atlántico. Paredes blancas desgastadas por el tiempo y el viento. Me paré en la terraza mi primera noche allí y escuché el océano chocar contra la roca muy abajo. Se sentía antiguo. Indiferente. Reconfortante. Por primera vez en meses. Nadie esperaba nada de mí. Sin fechas límite. Sin negociaciones. Sin acusaciones envueltas en cortesía. Solo espacio. Pasaron los días. Luego las semanas. Desempaqué solo lo que necesitaba. Caminé por las calles estrechas. Bebí café en la misma cafetería pequeña todas las mañanas y aprendí el ritmo del lugar. La gente asentía cortésmente. No conocían mi historia. No les importaba. Me dije a mí misma que estaba sanando. Me dije a mí misma que había elegido la paz. Entonces, Una tarde. Mientras ordenaba un armario que no había abierto desde mi llegada. Mi mano rozó algo sólido. Desconocido. Un pequeño rectángulo negro. Un disco duro externo. Lo miré fijamente por un largo momento. confundida. Luego el reconocimiento se deslizó lentamente. Como un recuerdo resurgiendo de aguas profundas. Me senté en el suelo y le di vueltas en mis manos. Y por primera vez desde el divorcio. Mi corazón comenzó a acelerarse porque recordé exactamente lo que había almacenado en ese disco. Y me di cuenta de repente. Inconfundiblemente. Que la historia que Nathan pensaba que había terminado podría tener todavía algo que decir. No conecté el disco duro de inmediato. Me quedé sentada en el suelo del armario durante mucho tiempo. Dándole vueltas en mis manos como si pudiera desaparecer si me movía demasiado rápido. La carcasa de plástico estaba rayada en los bordes. La etiqueta desvanecida. Parecía insignificante. Ordinario. Que era exactamente por lo que Nathan nunca le había prestado atención. 5 años antes. Durante nuestro tercer año dirigiendo Coldstone Advisory. El servidor de la oficina se había bloqueado sin previo aviso. Un fallo de hardware. Archivos corruptos. Semanas de datos desaparecidos en segundos. Pasamos días reconstruyendo contratos a partir de cadenas de correos electrónicos. Rogando a los clientes que reenviaran documentos. Reuniendo números de memoria y registros parciales. Casi nos costó 2 tratos importantes. Después de eso, comencé a hacer copias de seguridad de todo cada trimestre sin falta. Estados de cuenta bancarios. Contratos. Acuerdos operativos. Facturas. Informes internos. Los copié en este disco y lo guardé en casa. Separado de la red de la oficina. Nathan lo llamaba paranoico. Excesivo. Una pérdida de tiempo. Los verdaderos líderes se centran en el panorama general. Solía decir. Detalles como este solo te ralentizan. Le creí entonces. Lo suficiente como para sentirme un poco avergonzada cada vez que ejecutaba la copia de seguridad. Ahora. Sentada sola en una casa con vistas al Atlántico. Entendía algo que él nunca había entendido. Los detalles no te ralentizan. Esperan. Cuando finalmente conecté el disco a mi computadora portátil. Mis manos temblaban. La pantalla se iluminó. Apareció una estructura de carpetas familiar. Organizada por año y trimestre. Hice clic en la más reciente. Los archivos se abrieron al instante. Estados de cuenta bancarios de cuentas que Nathan afirmaba que apenas existían. Contratos que mostraban ingresos que no coincidían con los números que había presentado en la corte. Acuerdos operativos para sociedades de responsabilidad limitada LLC que él había jurado bajo juramento que estaban inactivas o eran irrelevantes. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No alegría. No ira. Claridad. Saqué la declaración financiera que Nathan había presentado durante el divorcio y la coloqué al lado de los documentos en mi pantalla. Línea por línea. Número por número. Surgieron las discrepancias.
Esto no era contabilidad creativa. Esto era fabricación. Una carpeta me detuvo en seco. Coastal Holdings. LLC, el nombre me envió una sacudida. Esa era la empresa que habíamos usado para comprar la propiedad en Portugal. Abrí el acuerdo operativo. Allí estaba. Mi nombre. Claro. Innegable. Miembro al 50%. Nathan nunca lo había revelado. Me recosté contra la pared y reí suavemente. El sonido sorprendiéndome. No porque fuera gracioso. Sino porque era absurdo. Había escondido una propiedad que valía millones y asumió que nunca me daría cuenta. O peor. Que me daría cuenta y aún así sería impotente. Seguí cavando. Surgió otra LLC. Una que casi había olvidado. Nordstone Family Trust. Registrada 8 semanas antes de que Nathan solicitara el divorcio. El agente registrado era su madre. Recordé haber procesado el papeleo en ese entonces. Nathan había dicho que era para planificación patrimonial. ¿Rutina? Nada de qué preocuparse. No lo había cuestionado. Estaba ocupada. La confianza tiene una manera de llenar los vacíos donde deberían vivir las preguntas. Las transferencias bancarias contaban una historia diferente. Grandes sumas se movieron silenciosamente. Deliberadamente en los meses previos al divorcio. Dinero reposicionado. Protegido. Eliminado de la vista. Me quedé allí hasta bien pasada la medianoche. La habitación iluminada solo por la pantalla de mi computadora portátil. Documentos esparcidos por el suelo como piezas de un rompecabezas que finalmente tenía sentido. Esto no se trataba solo de engaño o incluso de ocultar activos de mí. Nathan había estado mintiendo durante años. A mí. A la corte y, lo más peligroso, al gobierno. Las declaraciones de impuestos no coincidían con los ingresos reales. Los ingresos habían sido subreportados. Los gastos inflados. Los patrones eran demasiado consistentes para ser accidentales. Esto no era descuido. Era estrategia. Para cuando cerré la computadora portátil. El cielo afuera había comenzado a aclararse. No había dormido. Pero por primera vez desde el divorcio. Me sentí despierta. A la mañana siguiente. Hice café y me senté en la terraza. Mirando hacia el océano mientras mis pensamientos se organizaban con sorprendente calma. El pánico hubiera sido comprensible. También la rabia. Lo que sentí en cambio fue resolución. No quería venganza. Quería precisión. Comencé a investigar silenciosamente. Ley de divorcio de Massachusetts. Mociones posteriores al juicio. Fraude. Tergiversación. Aprendí sobre algo llamado Regla 60B. Un mecanismo legal que permitía impugnar una sentencia finalizada si se había obtenido mediante engaño. Había un límite de tiempo. 1 año. Mi divorcio había finalizado 5 semanas antes. Tenía tiempo. Pero también sabía que no podía hacer esto sola. Mi abogado anterior era competente. Pero esto ya no era un divorcio estándar. Esto era fraude financiero. En capas. Intencional. Oculto detrás de entidades diseñadas para confundir. Necesitaba a alguien que entendiera cómo se mueve el dinero cuando no quiere ser visto. Esa tarde. Encontré un nombre. Una mujer que se especializaba en casos exactamente como este. Y por primera vez desde que abordé ese vuelo de ida. Entendí algo con absoluta certeza. Nathan pensaba que me había ido para desaparecer. En realidad. Había retrocedido lo suficiente para finalmente ver todo con claridad. No la llamé de inmediato. Releí los documentos una vez más solo para asegurarme de que no estaba imaginando patrones que no estaban allí. Los números tienen una manera de mentir a las personas que quieren consuelo más que la verdad. Ya no estaba interesada en el consuelo. Cuando finalmente marqué el número. Era tarde en la tarde en Boston. Mañana en Portugal. La diferencia horaria se sintió simbólica.
Dos versiones de mi vida superponiéndose brevemente. Su nombre era Julia Ramírez. Ella misma contestó. Expliqué mi situación cuidadosamente. El divorcio. El acuerdo. El descubrimiento. Esperaba escepticismo. Obtuve silencio en cambio. El tipo que señala atención. ¿Todavía tienes los archivos originales?, preguntó. Sí. Inalterados. Sí. Bien. Dijo ella. ¿Puedes estar en Boston la próxima semana? 3 días después. Estaba sentada en una sala de conferencias con paredes de vidrio con vistas a una ciudad que ya no reconocía como hogar. Mi computadora portátil estaba abierta en la mesa entre nosotras. El disco duro descansaba a su lado. Pequeño y modesto. Julia no se apresuró. Ella leyó. Hizo preguntas precisas. Comparó fechas. Circuló cifras y escribió notas en los márgenes de las páginas impresas. Pasaron 2 horas sin que ella mirara el reloj una sola vez. Cuando finalmente se reclinó. Su expresión había cambiado. No a emoción, sino a certeza. Esto no es límite, dijo. Esto es deliberado. Explicó lo que ya sospechaba, pero necesitaba escuchar de otra persona. Nathan no solo había ocultado activos. Había construido una realidad financiera paralela. Una para las operaciones diarias. Una para los impuestos y una para la corte. Eso es peligroso, dijo Julia con calma. Para él. Trajo a una contadora forense la semana siguiente. Ellen Brooks era tranquila de la manera en que la gente se pone cuando no necesita actuar competencia. Revisó los archivos de forma independiente sin comentarios. Sin reacción. Cuando terminó, colocó ambas manos planas sobre la mesa. Estos números no se desvían por accidente, dijo. Son guiados. Ellen mapeó el flujo de dinero a través de LLC. Fideicomisos y cuentas de gastos con una precisión que se sintió quirúrgica. Ingresos recortados lo suficiente para evitar la atención. Transferencias programadas estratégicamente alrededor de la solicitud de divorcio. Pagos de consultoría que existían solo en papel. Usó una palabra que se quedó conmigo. Patrón. Al final del día. No había duda. Nathan había cometido fraude. Más que eso. Sus declaraciones de divorcio eran falsas bajo juramento. Y en Massachusetts. Eso importaba mucho. Julia explicó el siguiente paso cuidadosamente. Presentaríamos una moción para anular la sentencia bajo la regla 60b. Citando fraude y tergiversación. La corte revisaría la evidencia. Si estaban de acuerdo en que las acusaciones eran serias, podrían reabrir el divorcio. Y luego inevitablemente los hallazgos se enviarían a las autoridades federales. Hice la pregunta que había estado evitando. ¿Qué le pasa a él? Julia no suavizó su respuesta. Si el IRS se involucra, dijo. Esto deja de ser un problema de la corte familiar. Pensé en la sonrisa de Nathan en la foto de la boda. La confianza. La suposición de que el pasado se había borrado limpiamente. No sentí satisfacción ante la idea de las consecuencias. Sentí alineación. No quiero venganza, dije. Solo quiero lo que es exacto. Julia asintió. Así es como suelen comenzar estos casos. También me advirtió sobre algo más. El tiempo. Nathan cree que ha ganado. Ella dijo que esa creencia es útil. Si él sabe que estás preparando un desafío, esconderá más. Destruirá registros. Reestructurará activos. Necesitamos construir el caso antes de que tenga alguna razón para mirar por encima del hombro. Así que hicimos exactamente eso. Regresé a Portugal y reanudé mi rutina tranquila. La misma cafetería. La misma terraza. Las mismas caminatas lentas por las calles estrechas de Seattle. Para cualquiera que mirara. Parecía una mujer recuperándose de la derrota. Fue intencional.
Julia lo llamó vulnerabilidad estratégica. Yo lo llamé actuación. Me aseguré de que me vieran luciendo cansada cuando sabía que caras familiares podrían notarlo. Dejé que el silencio perdurara cuando la gente se acercaba con vaga simpatía. Se corrió la voz. Siempre lo hacía. Nathan necesitaba creer que me había ido. Mientras él planeaba su boda. Nosotras preparábamos pruebas. Mientras él brindaba por nuevos comienzos. Él cruzaba cuentas. Mientras él publicaba fotos de celebración. Julia redactaba documentos que documentaban cada mentira. Una tarde. Julia me hizo una pregunta simple. ¿Estás segura de que quieres proceder? Pensé en la noche en que me dejó fuera de todo. Los susurros. El acuerdo. La forma en que mi vida se había reducido a un inconveniente. Sí. Dije. Estoy segura. Ella sonrió. No cálidamente. Sino profesionalmente. Entonces nos movemos. Dijo ella. Y por primera vez desde el divorcio. No estaba reaccionando. Estaba eligiendo. La parte más difícil no fue reunir la evidencia. Fue fingir que no la tenía. De vuelta en Portugal. Me instalé en una versión de mí misma que parecía convincentemente rota. Mantuve mis días predecibles. Café en el mismo lugar todas las mañanas. Largas caminatas sola. Tardes en la terraza con nada más que el sonido del océano. Si alguien hubiera estado mirando de cerca. Habrían visto a una mujer retirándose de una vida que había perdido. Ese era el punto. Julia había sido clara. Nathan necesitaba creer que el acuerdo había funcionado. Que yo estaba cansada. Derrotada y lejos emocional y geográficamente. En el momento en que sintiera resistencia. Movería dinero. Trituraría rastros de papel. Limpiaría los bordes. Todavía estábamos mapeando. Así que no le di nada a lo que reaccionar. Cuando conocidos mutuos se comunicaron con mensajes cuidadosamente redactados. Solo verificando. Espero que estés bien. Respondí tarde. Brevemente. Sin energía. Cuando alguien mencionó la próxima boda de Nathan. No dije nada en absoluto. El silencio puede ser más convincente que el dolor. Julia y Ellen trabajaron silenciosamente desde Boston. Llamadas semanales. Transferencias seguras de archivos. Líneas de tiempo refinadas. Pruebas etiquetadas. Cada documento necesitaba valerse por sí mismo. Verificable sin mí. Asumimos que los abogados de Nathan desafiarían todo. Eran bienvenidos a intentarlo. Mientras tanto, Nathan estaba prosperando. Al menos así se veía en línea. Aparecieron fotos de compromiso. Anuncios del lugar. Olivia de blanco nuevamente. Esta vez sosteniendo flores en lugar de champán. Llegaron comentarios. Felicitaciones. Admiración. Celebración. La narrativa se había solidificado. Él había seguido adelante. Yo me había desvanecido. Una tarde. Julia llamó con una actualización. No ha presentado un acuerdo prenupcial. Dijo ella. Me reí en voz baja. Por supuesto. No lo ha hecho. En su mente. No quedaba nada que proteger. Ya había escondido lo que importaba. Un acuerdo prenupcial habría requerido transparencia. Preguntas. Divulgaciones. Él prefería las ilusiones. Ese detalle cambió la estrategia ligeramente. Esperaremos. Dijo Julia. Deja que se case. No pregunté por qué. Confiaba en sus instintos para entonces. Esperar fue fácil. Me había vuelto muy buena en eso. Pasé esas semanas revisando todo una última vez. Fechas. Cantidades. Lenguaje. Ellen me guió a través del informe forense. Explicando cómo cada inconsistencia apuntaba no solo a la deshonestidad, sino a la intención. Esto no fue un error.
Fue un sistema. Una noche. Mientras el sol caía bajo sobre el Atlántico. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de alguien que apenas recordaba. Escuché que te mudaste al extranjero. Decía. Probablemente sea lo mejor. Nuevo comienzo y todo eso. Miré la pantalla y sonreí levemente. Nuevo comienzo. No tenía ni idea. La boda ocurrió un sábado a finales de octubre. No busqué las fotos. Pero me encontraron de todos modos. Nathan se veía inmaculado. Confiar. Olivia radiante. Su madre sonriendo en la primera fila. Finalmente satisfecha. Bailaron. Brindaron. Hablaron sobre nuevos comienzos y lecciones aprendidas. No vi nada de eso en vivo. Esa noche. Me serví una copa de vino y me senté en la terraza. Escuchando el zumbido distante de las olas. En algún lugar al otro lado del océano. Nathan estaba celebrando una victoria que no entendía. 2 días después. Julia presentó la moción. 86 páginas. Cada prueba con referencias cruzadas. Cada reclamo respaldado. Cada número rastreable hasta una fuente que Nathan no podía borrar. La corte la procesó esa misma tarde. La notificación le llegaría dentro de la semana. Mientras tanto. Esperamos. Imaginé que regresaba de su luna de miel. Relajado. Quemado por el sol. Seguro de que el capítulo más difícil de su vida había quedado atrás. Imaginé que abría el sobre sin preocupación. Esperando papeleo de rutina. En cambio. Encontraría su pasado. Documentado. Organizado. Innegable. Julia llamó a la mañana siguiente. El juez ha emitido una orden de restricción temporal. Dijo ella. Cerré los ojos. Las cuentas de Nathan estaban congeladas. Los activos comerciales bloqueados. Las propiedades marcadas. Sin transferencias. Sin ventas. Sin esconderse. El tablero había cambiado. El océano estaba tranquilo ese día. Inusualmente tranquilo. Los barcos de pesca se movían lentamente en la distancia. El cielo estaba despejado. Por primera vez desde que esto comenzó. Me permití sentir algo cercano a la paz. No triunfo. No venganza. Solo la tranquila certeza de que la verdad. Una vez puesta en movimiento. No necesita ayuda para terminar su trabajo. Y Nathan no tenía idea de cuán lejos estaba a punto de llegar. Nathan recibió el sobre un jueves. Lo sé no porque me lo haya dicho. Sino porque Julia estaba observando el expediente de cerca y llamó en el momento en que la corte confirmó la entrega. Aviso oficial. Sin ambigüedad. Sin forma de fingir que se perdió en el correo. Ya había regresado de su luna de miel para entonces. De vuelta en el apartamento que creía seguro. De vuelta en la oficina que pensaba que controlaba. De vuelta en una vida que asumía que había sobrevivido a su única amenaza real. El sobre parecía inofensivo. Correspondencia legal estándar. ¿Simple? ¿Corriente? El tipo de cosa que abres sin sentarte primero. Adentro había una moción para anular la sentencia por motivos de fraude. Tergiversación y mala conducta. Respaldada por 86 páginas de evidencia que él sabía que no deberían existir. Según lo que Julia supo más tarde. Nathan se quedó muy quieto mientras leía. Olivia estaba en la habitación. Ella preguntó qué era. Él le dijo que no era nada. Papeleo de rutina. Limpieza del divorcio. Su voz era firme. Pero sus manos lo traicionaron. El color desapareció de su rostro de una manera que ninguna cantidad de confianza podía disimular. ¿Cómo tiene ella esto? Siguió preguntando a su abogado más tarde. ¿No qué significa esto? No cómo respondemos. ¿Cómo tiene ella esto? Harold King. El hombre que una vez me había hablado a través de cartas llenas de intimidación. Se quedó callado cuando Nathan describió el contenido.
Ese tipo de silencio que señala realización. No miedo exactamente, sino reconocimiento. Un abogado que entiende que su cliente le ha estado mintiendo y que las mentiras ahora están documentadas. Dentro de las 48 horas. La orden de restricción temporal entró en vigor. Las cuentas personales de Nathan fueron congeladas. Las cuentas comerciales también. Transacciones detenidas a mitad de movimiento. Transferencias revertidas. La propiedad portuguesa marcada. No podía vender. No podía mover dinero. Ni siquiera podía explicarlo sin plantear más preguntas. Los teléfonos comenzaron a sonar. Los bancos querían aclaraciones. Los socios querían tranquilidad. Los empleados sintieron que algo andaba mal mucho antes de que alguien lo explicara. Olivia comenzó a hacer preguntas para las que Nathan no tenía respuestas ensayadas. Esto no era un rumor que pudiera encantar. Esto era una orden judicial. La audiencia inicial estaba programada para 2 semanas después. En ese tiempo, Nathan intentó todo excepto rendir cuentas. Me llamó primero. Dejé que fuera al correo de voz. Envió correos electrónicos. Mensajes largos. Cortos. Enojados disfrazados de conciliadores. Preguntó cómo podía hacer esto. Me acusó de tratar de arruinar su vida. Afirmó que podíamos resolver esto en privado. No respondí. Todo lo que importaba ya estaba escrito. En la audiencia, Julia presentó el caso con una precisión que se sintió casi quirúrgica. Sin emoción. Sin comentarios. Solo hechos. Líneas de tiempo. Números que se alineaban demasiado bien para ser coincidencia. Ellen testificó como testigo experta. Explicó los patrones. Como los ingresos habían sido consistentemente subreportados. Como los gastos habían sido inflados. Como las mismas discrepancias aparecían a través de múltiples años y entidades. Como esos patrones indicaban intención. El abogado de Nathan intentó la defensa. Errores contables. Diferencias de valoración. Malentendidos. La jueza escuchó pacientemente. Luego hizo una pregunta que cambió la habitación. Si estos son errores, dijo, ¿por qué todos benefician a la misma parte? Siguió el silencio. Los documentos tenían marca de tiempo. Los estados de cuenta bancarios eran verificables de forma independiente. Los acuerdos operativos presentados ante el Estado. Nada dependía de mi palabra. Todo se sostenía por sí solo. Al final de la audiencia, la jueza dictaminó rápidamente. El acuerdo de divorcio original fue anulado. Se calcularía una nueva división de activos. Esta vez, incluyendo todo lo que Nathan había ocultado. Y debido a la naturaleza deliberada del fraude. La corte indicó que la distribución probablemente me favorecería más allá de una división estándar. Pero esa no fue la parte que cambió todo. Bajo la ley de Massachusetts, la evidencia de posible fraude fiscal descubierta durante los procedimientos de la corte familiar debe ser remitida a las autoridades federales. ¿Debe? La jueza no tenía discreción. La remisión se hizo esa tarde. Dentro de un mes, el IRS abrió una investigación formal. Agentes federales llegaron a Coldstone Advisory con una orden judicial. Incautaron computadoras. Discos duros. Archivos. Entrevistaron a empleados. Citaron a bancos. Siguieron el dinero de la manera en que solo los investigadores federales pueden. Metódicamente. Implacablemente. Sin interés en excusas. Nathan dejó de llamarme. Tenía problemas más grandes. Olivia se mudó en cuestión de semanas. Las cuentas congeladas tienen una manera de aclarar las prioridades. El estilo de vida con el que se había casado se evaporó de la noche a la mañana. La confianza no paga el alquiler cuando los activos están bloqueados. Desde Portugal. Vi cómo todo se desarrollaba a la distancia. Trabajaba por las mañanas en una pequeña cafetería con vistas a las colinas. Hablaba con Julia semanalmente.
Caminaba por las tardes. El océano permanecía sin cambios. Indiferente al drama humano. Una tarde. Mientras cerraba mi computadora portátil. Me di cuenta de algo inesperado. Ya no estaba esperando. La historia se había movido más allá de mí. Más allá de mi dolor. Más allá incluso del control de Nathan. Yo había proporcionado la evidencia. El sistema estaba haciendo el resto. Y por primera vez desde el día en que firmé ese acuerdo. Supe sin duda que la verdad no solo había sido escuchada. Había sido activada. Las investigaciones federales no se anuncian con drama. Llegan silenciosamente y luego se quedan. Lo que comenzó como preguntas sobre discrepancias fiscales se expandió a algo mucho más completo. Los agentes no solo miraron a Nathan. Examinaron todo lo conectado a él. Cada empresa. Cada transferencia. Cada persona que había tocado el dinero y se había beneficiado de la estructura que él construyó. Y una vez que comenzaron a tirar de esos hilos, la tela se deshizo rápidamente. Coldstone Advisory se quedó en silencio. Se les dijo a los empleados que trabajaran desde casa mientras se revisaban los sistemas. Los clientes dejaron de llamar. Los tratos se estancaron. Los bancos congelaron las líneas de crédito pendientes de aclaración. La confianza en la que Nathan había confiado durante años no podía negociar con citaciones. Ellen me llamó una noche con una actualización. Están ampliando el alcance. Dijo. Eso generalmente significa que encontraron más de lo que esperaban. No me sorprendió. El fraude rara vez existe en aislamiento. Requiere cooperación. Silencio. Personas dispuestas a mirar hacia otro lado mientras sigan llegando los beneficios. La madre de Nathan fue la primera ficha de dominó. El Nordstone Family Trust había recibido transferencias sustanciales en los meses previos al divorcio. Pagos regulares. Sin actividad comercial legítima. Sin servicios prestados. Solo dinero fluyendo constantemente hacia una cuenta controlada enteramente por ella. Cuando los agentes federales la entrevistaron, afirmó que no entendía el acuerdo. Que había confiado en su hijo. Que simplemente había firmado lo que él le puso enfrente. Esa defensa colapsó bajo su propio peso. Ella había depositado los fondos. Los había gastado. Los había usado para mantener un estilo de vida que no coincidía con sus ingresos declarados. Surgieron correos electrónicos. Correos electrónicos donde Nathan explicaba el propósito del fideicomiso claramente. Para proteger activos. Para mantener el dinero fuera de mi alcance. La confianza. Resultó. Dejó un rastro de papel. Luego vino Olivia. Los pagos de consultoría. Decenas de miles de dólares durante un año. Habían sido cancelados como gastos comerciales. Facturas firmadas. Descripciones vagas. Servicios inexistentes. Ella lo había sabido. No todo quizás. Pero lo suficiente. Cuando las cuentas se congelaron. Sus preguntas se volvieron más agudas. Cuando los agentes la contactaron. La ilusión se fracturó por completo. El hombre con el que creía haberse casado. Un empresario exitoso con impulso. Era repentinamente una responsabilidad con exposición criminal. Ella solicitó la anulación antes de que los cargos fueran siquiera finalizados. Citó tergiversación. Fraude. Falta de divulgación. La ironía no se me escapó. Connor Hall. El socio comercial de Nathan. Fue el siguiente. Como propietario minoritario. Se había beneficiado de los ingresos subreportados. No había diseñado el sistema. Pero había participado en él. Había firmado documentos. Asistido a reuniones. Aceptado distribuciones que no se alineaban con los ingresos reportados. Su abogado le dio una opción. Cooperar o pararse junto a Nathan. Connor eligió la cooperación. Proporcionó testimonio. Explicó cómo se tomaban las decisiones. ¿Quién dirigía qué?
Cuando se plantearon preocupaciones y se ignoraron. Su cooperación le ahorró la prisión. Pero le costó todo lo demás. Sus licencias profesionales fueron revocadas. Su reputación se evaporó. La industria cerró sus puertas silenciosa y permanentemente. La investigación se extendió durante el invierno. Cada cuenta que los agentes examinaron condujo a otra. Cada explicación planteó nuevas preguntas. Lo que comenzó como evasión de impuestos se convirtió en fraude electrónico. Perjurio. Conspiración. Para la primavera. Los cargos eran formales. Nathan fue acusado de múltiples cargos. Evasión de impuestos. Fraude electrónico. Perjurio por declaraciones falsas bajo juramento. El hombre que una vez descartó los detalles como aburridos ahora encontró su vida definida por ellos. El juicio se movió eficientemente. Los casos federales a menudo lo hacen. La evidencia era abrumadora. El papel no olvida y los sistemas construidos para engañar eventualmente se documentan a sí mismos. Nathan fue condenado por todos los cargos principales. La sentencia llegó en una mañana tranquila. 7 años en prisión federal. Su madre se declaró culpable poco después. 2 años seguidos de libertad condicional. La mujer que había susurrado dudas sobre mi estabilidad ahora explicaría su ausencia a una audiencia muy diferente. Olivia aceptó un acuerdo de culpabilidad. 18 meses de restitución. No podía permitirse un futuro permanentemente alterado por elecciones que una vez justificó como inofensivas. El divorcio fue recalculado una vez que se asentó el polvo. La propiedad portuguesa me fue otorgada en su totalidad debido al ocultamiento deliberado de Nathan. Recibí mi parte del valor del negocio. Compensación por mala conducta y daños que reconocían. No borraban lo que me habían quitado. El IRS tomó su parte. Impuestos atrasados. Multas. Intereses. El imperio que Nathan construyó colapsó bajo el peso de su propia deshonestidad. Me quedé en Portugal a través de todo. No escondiéndome. Solo viviendo. Vi cambiar las estaciones. Construir rutinas que no giraban en torno a la crisis. ¿Lenta? Cuidadosamente. Comencé a ayudar a otras mujeres. Informalmente al principio. A entender cómo protegerse. Cómo documentar. Cómo cuestionar. Cómo no confundir la confianza con la rendición. Una tarde. Sentada en la terraza mientras el sol se sumergía en el Atlántico. Pensé en algo que Nathan dijo una vez. Los detalles no importan. Sonreí para mis adentros. Siempre lo hacen. Solo esperan el momento adecuado para hablar. La sala del tribunal estaba tranquila cuando se leyó la sentencia. Sin jadeos. Sin voces alzadas. Solo la cadencia constante de un juez recitando consecuencias que se habían estado gestando durante años. Nathan se paró derecho. Con las manos cruzadas. La confianza finalmente despojada de su postura. No me miró. No lo miré. No quedaba nada que decir. 7 años. No simbólicos. No negociables. Tiempo real. Medido en días que no podían reorganizarse con encanto o estrategia. El juez habló sobre disuasión. Sobre confianza. Sobre el daño causado cuando los sistemas financieros se manipulan para beneficio personal. Nathan escuchó. Por primera vez. Escuchar era todo lo que podía hacer. El resto siguió rápidamente. Su madre fue sentenciada semanas después. Verla pararse ante la corte disminuida e inestable. No sentí satisfacción. Solo un reconocimiento distante de que las elecciones resuenan más lejos de lo que la gente espera. El acuerdo de culpabilidad de Olivia se cerró silenciosamente sin ceremonia. Su nombre desapareció de los titulares casi tan rápido como había aparecido. El testimonio de Connor selló las piezas finales del caso. La cooperación le salvó de la prisión. Pero no salvó su carrera. Para cuando terminó el juicio. Colestone Advisory existía solo en papel. La firma se vendió para cubrir deudas.
Su marca demasiado dañada para sobrevivir. El recálculo del divorcio vino después. Esta vez los números decían la verdad. Cada activo que Nathan había ocultado fue contabilizado. Cada transferencia rastreada. Cada intento de borrado revertido. La propiedad portuguesa, una vez descartada como insignificante, me fue otorgada en su totalidad debido al ocultamiento deliberado. La compensación adicional reflejaba no solo el dinero perdido, sino la mala conducta. Leí la sentencia final lentamente. No porque necesitara hacerlo, sino porque quería entender exactamente cómo se veía la precisión. No se sentía como ganar. Se sentía como alineación. El IRS cobró lo que se le debía. Impuestos atrasados. Multas. Intereses. El total desmanteló lo poco que quedaba de la estructura financiera de Nathan. Sus autos fueron vendidos. Cuentas liquidadas. Inversiones deshechas. El imperio que construyó. En gran parte sobre trabajo invisible y engaño intencional. Terminó no con un colapso dramático, sino con eficiencia administrativa. Me quedé en Portugal. Observé desde la distancia cómo las consecuencias se asentaban en su lugar al otro lado del océano. No asistí a audiencias a menos que fuera necesario. No ofrecí declaraciones más allá de lo que exigía el registro. Había aprendido algo importante a través de todo esto. El cierre no es ruidoso. Es tranquilo. Administrativo. Final. La gente preguntaba si me sentía reivindicada. No lo hacía. La reivindicación implica emoción ligada al resultado. Lo que sentía era más estable que eso. Una sensación de que algo desordenado había sido corregido. No por la ira, sino por la estructura. En los meses posteriores a la sentencia, me concentré en construir una vida que no girara en torno a lo que me habían quitado. Mantuve mis mañanas simples. ¿Café? ¿Trabajo? Caminatas. Comencé a consultar formalmente, ayudando a mujeres a navegar asociaciones comerciales. Transparencia financiera y documentación. El trabajo creció lentamente. Orgánicamente. Las referencias no venían del marketing, sino de la confianza. La ironía no se me escapó. La confianza esta vez se ganaba cuidadosamente. Ocasionalmente, alguien mencionaba a Nathan. Un artículo de noticias. Un rumor. Una sentencia reducida por buena conducta. No hice seguimiento. No leí profundamente. Él existía ahora como contexto, no como presencia. El pasado no desaparece. Simplemente deja de pedir atención. Una tarde, mientras organizaba archivos para un nuevo cliente, me encontré con una vieja nota que había escrito años antes, cuando todavía creía que los detalles eran algo por lo que disculparse. Revisa todo 2 veces. Decía. Incluso cuando te digan que es innecesario. Sonreí. Había pasado años pensando que ese hábito me hacía pequeña. Obsesiva. Reemplazable. Al final. Fue lo único que no me pudieron quitar. A medida que cambiaban las estaciones, la casa en Siari comenzó a sentirse menos como un refugio y más como un hogar. Planté hierbas en la terraza. Aprendí que cafés cerraban temprano. Que caminos permanecían tranquilos incluso en verano. La vida no se reinició. Se recalibró. Y en esa recalibración, encontré algo mejor que la venganza. Encontré permanencia. La gente a veces me pregunta si planeé algo de esto. Si hubiera sabido con años de antelación que algún día me sentaría en una terraza en Portugal viendo al hombre que intentó borrarme perderlo todo. Si las copias de seguridad eran parte de alguna larga estrategia. Si me quedé callada durante el divorcio porque estaba esperando para atacar. La verdad es mucho más simple. Hice copias de seguridad porque era cuidadosa. Confié en Nathan porque lo amaba. Firmé ese acuerdo porque estaba agotada y sola.
Encontré el disco duro por accidente mientras empacaba una vida que pensaba que había terminado. No había un plan maestro. Solo había una mujer que había sido subestimada. Que descubrió que todavía tenía pruebas y que eligió no apartar la mirada de la verdad una vez que la vio. Después de que terminaron los juicios y el papeleo dejó de llegar. Mi vida no se volvió repentinamente extraordinaria. No hubo celebraciones con champán. Ni sensación de triunfo. Hubo quietud. El tipo de quietud que no se siente vacía, sino asentada. Me despierto temprano la mayoría de las mañanas. La luz entra suavemente por las ventanas. Filtrada por la niebla o el sol. Dependiendo de la estación. Hago café. Reviso mi horario. Trabajo. A veces camino por los acantilados y miro las olas chocar contra la piedra que ha sobrevivido a cada drama humano que jamás haya presenciado. La casa se siente diferente ahora. No como algo reclamado. Como algo reclamado por primera vez. Mi trabajo de consultoría creció constantemente. No rápido. No llamativo. Las mujeres me encontraron a través de otras mujeres. Las historias pasaron silenciosamente sin titulares. Vienen a mí cuando algo se siente mal. Pero no pueden explicar exactamente por qué. Cuando los números no coinciden con las garantías. Cuando les dicen que están pensando demasiado. Nunca les digo que entren en pánico. Les digo que documenten. Les digo que hagan preguntas. Les digo que la incomodidad es a menudo la primera señal de que algo merece una atención más cercana. No enseño venganza. Enseño claridad. Ocasionalmente. Alguien pregunta si alguna vez siento lástima por Nathan. No. No porque le desee daño. Sino porque el arrepentimiento requiere un apego continuo. Ya no lo llevo conmigo. Pertenece a una versión de mi vida que ya no necesita explicación. Lo que siento en cambio es distancia. Distancia sana e intencional. Algunas personas también preguntan si haría algo diferente. La respuesta honesta es sí. Me habría escuchado a mí misma antes. Habría cuestionado el silencio que me pedía demasiado. Habría entendido que el amor no requiere ceguera y la asociación no significa desaparecer. Pero no me arrepiento de la mujer que fui. Ella era leal. Ella era capaz. Ella prestó atención cuando más importaba. Y cuando todo lo demás fue despojado. Todavía se tenía a sí misma. A veces por las noches. Me siento en la terraza con una copa de vino y pienso en lo cerca que estuve de creer que la historia había terminado cuando no lo estaba. Cuán fácilmente podría haberme alejado pensando que la justicia era un lujo que no podía permitirme. El mundo está lleno de personas que confían en esa creencia. Construyen sus vidas asumiendo que nadie está prestando atención. A menudo se equivocan. No gané porque fuera despiadada. No gané porque fuera paciente. No gané en absoluto. Sobreviví porque fui minuciosa. Porque respeté los hechos más que las narrativas. Porque entendí eventualmente que los detalles no son cosas pequeñas. Son cimientos. Nathan una vez me dijo que concentrarse en los detalles era aburrido. Tenía razón en una cosa. Los detalles son silenciosos. No se anuncian a sí mismos. No exigen reconocimiento. Esperan. Y cuando llega el momento, dicen la verdad claramente. Completamente y sin necesitar permiso. Eso no es venganza.